Si te está llamando la moda del running y no sabes por dónde empezar, en este vídeo te voy a dar 5 imprescindibles para dar tus primeros pasos en el running y sobre todo disfrutar del proceso. Hay gente que dice que esto de correr no es lo suyo, pero realmente es que muchas veces no lo estamos enfocando de la forma correcta, o sea, no vamos a ser profesionales de la noche a la mañana. Todo el mundo puede correr a no ser que haya una condición médica que lo impida, así que si te quieres unir a este culto, quédate porque este vídeo te interesa. Yo soy Ari, dietista nutricionista y corredora amateur. Hace unos 6 años que empecé a correr, pero no fue hasta los últimos 3 en los que me lo tomé bastante más en serio y he hecho pues medias maratones de asfalto, de montaña y ahora mismo estoy preparando mi primera maratón. Así que como yo al empezar también tuve algunas dudas, quiero hacértelo a ti mucho más fácil. Vamos a empezar por lo más básico de todo, la ropa. Cuando tenemos que salir a correr, a veces no sabemos exactamente qué tipo de ropa es la mejor que nos pongamos, ¿vale? Normalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que queremos es ir cómodos. Entonces, yo no os puedo decir exactamente cuál es vuestra ropa más cómoda, pero sí que os puedo decir cuál es la mía y quizá os puede servir. Sobre todo, tenemos que tener en cuenta que tenemos que llevar cosas. Normalmente lo que yo llevo es el móvil, los auriculares y las llaves de casa. Entonces, ¿esto dónde lo ponemos? Porque no sé vosotros, pero yo a veces voy a correr y si oigo a alguien con el clic, 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 clic de las llaves, me agobio muchísimo. Y si yo fuera esa persona, lo pasaría fatal, de verdad. Entonces, mi solución ha sido llevar siempre mallas con bolsillo. Hay también, digamos, riñoneras, otros sitios donde poner las cosas, pero por mi experiencia, después de haber probado varias cosas, para mí lo mejor es comprar unas mallas que tengan bolsillos. Yo uso estas de Nike Trail porque al ser de trail normalmente llevan muchísimos bolsillos porque normalmente en el trail, en la montaña, pues no hay tanto habituallamiento fácil, entonces tienes que llevar muchas cosas encima. Estas tienen bolsillos tanto en el lateral como por detrás y también una especie de malla por aquí delante donde también se pueden acomodar cositas. A mí, cuando corro, me incomoda mucho que las cosas me boten. Entonces, me es muy importante como tenerlo todo muy pegado a mi cuerpo, por lo tanto, para mí los bolsillos en la propia malla es lo más cómodo. Tengo tanto largos como cortos y que también pues tienen la misma estructura con esta malla por aquí delante, bolsillos laterales y bolsillo atrás. No tiene por qué ser de Nike, podéis encontrar de otras marcas más baratas. También os digo, estas mallas tienen 1000 años y 1000 años más van a tener porque duran muchísimo. Pero que al final lo más importante es que encontréis lo que es más cómodo para vosotros. A nivel de parte de arriba, yo me pongo un top y una camiseta y ya está. Pero aquí lo más importante es que vosotros encontréis algo con lo que estéis cómodos. Por ejemplo, yo a veces veo gente que lleva sudaderas encima cuando va a correr. A mí no me parece lo más cómodo porque es un tejido normalmente mucho más duro, te hace sudar más, bota mucho más y cuando vas a correr, si habéis salido en invierno ya sabéis que esto es cuestión de capas. Tú sales y a los 5 kilómetros ya te has quitado una y a los 2 otra más. Entonces, yo no recomendaría abusar mucho de capas gruesas, sino más capas finas y quizá más de una. Pasamos a la sección de las zapatillas, otra cosa también súper personal, pero que es importante que tengáis en cuenta que sí que es necesario pues invertir en un calzado de running que sea cómodo, ¿vale? Cuando digo invertir no me refiero a que tengáis que gastaros mucho dinero, pero que compraros zapatillas específicamente para correr, porque no es lo mismo usar unas zapatillas, por ejemplo, de training de gimnasio, que no tienen la misma amortiguación que usar, por ejemplo, unas de correr. Entonces, aquí sí que os digo, por favor, si no tenéis zapatillas de correr, pues mirad algunas que os puedan encajar a nivel presupuesto y que os sean cómodas, y yo os voy a enseñar, por ejemplo, las que yo uso y las que son mis favoritas. Como he dicho, esto es algo bastante personal y yo, por ejemplo, uso mucho Nike, básicamente porque trabajé ahí durante varios años, entonces me conozco el producto y simplemente pues le he cogido cariño, entonces lo uso bastante y ya pues estoy acostumbrada y me gusta mucho. Entonces, mis zapatillas favoritas de running hasta el momento
son la gama React. ¿Por qué me río? Porque ya no hacen específicamente React, sino que ahora creo que se llaman Infinity solo, ¿vale? Y estas son las Infinity React que ya no las hacen. Entonces, he tenido unas React normal, las primeras que salieron, que fue con las que hice la media maratón de Madrid, y ahora mismo tengo estas, las Infinity React, que probablemente es con las que vaya a correr la maratón de Barcelona y luego las jubile porque ya tienen bastantes años. ¿Qué pasa? A mí me gustan las zapatillas que son un poco más duras, un poco más rígidas. Me gusta sentir la suela firme. Entonces, por esto, este tipo de modelo me gusta. Hay gente que le gusta que se sienta como más acolchadito. Pues este modelo, por ejemplo, no sería el más recomendable. Entonces, aquí lo que os digo, lo más importante es que sea adaptada a vosotros. Vosotros sabéis lo que es más cómodo. Cada uno tiene unas preferencias, entonces yo simplemente os enseño, ¿vale? Porque, por ejemplo, otra zapatilla muy conocida es la Pegasus, ¿vale? De Nike. En este caso, yo me la compré por variar, por probar unas diferentes, y no me gustaron tanto como las Nike React. Las uso, pero no son mis favoritas, la verdad. Entonces, bueno, estas también son una opción. Hay gente a la que le encantan las Pegasus. A mí simplemente, pues, no es mi zapatilla favorita, pero también está bastante bien. Y luego, os quiero comentar, por ejemplo, porque cuando ya empiezas a correr bastante, tienes que hacer distancias largas, la gente le gusta, pues, probar cosas un poco más innovadoras, como el tema de usar la placa de carbono, zapatillas más ligeras, voladoras y demás. Yo las he probado, de hecho es que estas me las regalaron para Reyes, ¿vale? Estas son las Zoomfly 5, y os tengo que decir que me decepcionaron un poco, porque no me parecen tan cómodas. Es decir, se sienten muy ligeras, pero, por ejemplo, lo que es la parte de la suela, yo cuando pongo el pie aquí, es como si notara una especie de rugosidad. Lo que es la plantilla no es muy fina, es un poco rugosa y se me hace un poco incómoda. Entonces, eso simplemente para deciros que realmente no hay tanta diferencia, que no hay que invertir muchísimo dinero en unas zapatillas voladoras que no pesen absolutamente nada, que a mí estas me gustan, las quiero seguir probando, y es cierto pues que a nivel de si tengo que correr muchísimos kilómetros que pesen menos, al final puede marcar no mucho la diferencia, pero me pueden ayudar un poco, y sobre todo que ahora pues ya hago unos ritmos un poco más rápidos, pero simplemente para que lo sepáis, que no es imprescindible invertir muchísimo dinero, sino que tenéis que encontrar unas que sean adaptables a vosotros, que a vosotros os gusten, y ya está. Tercera cosa a tener en cuenta, los dispositivos. Vamos a empezar por este de aquí, que es el reloj, ¿vale? No es imprescindible que para empezar a correr os compréis un reloj, pero yo sí que os recomiendo que de alguna forma midáis vuestro avance, vuestros entrenamientos, porque al final, sin tener unos datos de el tiempo que corréis, el ritmo al que corréis, es difícil ver si estáis mejorando o no. Al final, si siempre corréis lo mismo, ¿no? Pues más o menos sabéis que es la misma distancia y podéis saber pues si lo habéis hecho en más o menos tiempo. Pero yo sí que creo que es importante, pues, si os lo queréis tomar un poco en serio, pues medir ese avance. No tenéis por qué invertir en un reloj ahora mismo, sino que, por ejemplo, hay aplicaciones en el móvil, si salís con el móvil, que os pueden registrar este tipo de datos. Por ejemplo, yo alguna vez he usado la de Nike Run Club y va súper bien, porque encima te da los datos en los auriculares. Si llevas auriculares y estás escuchando música, pues cada kilómetro te salta, te baja la música y te dice 2 kilómetros, ritmo 5:30. Y hasta el siguiente kilómetro no te da el dato, pero puedes ir escuchando qué tal vas. Creo que en Strava también puedes registrar tus entrenamientos, entonces eso creo que es bastante importante. Que luego queréis invertir en un reloj, fenomenal. Yo tengo un Garmin Fenix 6S, que muchas veces me lo preguntáis. No es un reloj barato, pero ¿por qué yo escogí el Garmin Fenix 6S? Porque preparé una carrera de montaña, por lo cual me era bastante importante que tuviera mapas, y los otros modelos de Garmin pues no tenían mapas, sin conexión. Si te pierdes por la
montaña o lo que sea, pues es bastante importante porque dura muchísimo la batería. Si también tengo que hacer carreras largas, pues es algo que me interesa. Y es el S porque la esfera es un poco más pequeña. Yo tengo la muñeca muy pequeñita y enseguida cualquier cosa me queda muy grande, entonces el S me queda un poquito mejor. Y entonces podéis escoger tanto de Garmin como de Polar como de Suunto, son bastante buenas marcas para el tema de registrar entrenamientos de resistencia. Pasamos a los auriculares. Yo tengo los AirPods, creo que son los 3. Tuve hasta el momento los AirPods 2, que me encantaban porque a nivel del oído se me encajaban muchísimo mejor, ¿vale? Pero se me estropearon porque los usaba constantemente, o sea, es todo el rato. Yo los uso para entrenar, para ir por la calle, o sea, siempre los uso incluso para trabajar. O sea, no sé, debo llevar estos auriculares 4 horas al día, entonces los usaba muchísimo y no estaban tan preparados para el tema de la sudoración como lo están estos, ¿vale? Si no, yo me hubiera comprado los anteriores porque a nivel de comodidad me parecían comodísimos y no tenía por qué gastarme más dinero en los nuevos porque me daba igual, pero vi que estos son más resistentes al sudor, entonces entiendo que me van a durar más porque pues los uso sobre todo entrenando. Entonces podéis compraros los auriculares que queráis, de verdad, no tenéis por qué invertir dinero en unos de Apple, que yo entiendo que son más caros, pero yo sí que os tengo que decir que me han durado muchísimo, o sea, los anteriores me duraron casi 3 años y estos pues espero que también, y me parecen muy buenos. ¿Por qué? Porque sobre todo también la batería dura muchísimo y para mí esto es muy importante, porque si al final estoy haciendo una carrera de 4 horas, pues necesito que el auricular me dure. Como sabéis, estamos hablando de empezar a correr, así que quizá pues ahora mismo no necesitáis unos auriculares que os duren tanto tiempo, pero simplemente pues deciros que para mí son muy buen auricular y una muy buena inversión. Y seguimos por siguiente dispositivo. Este quizá no me parece tan importante para empezar a correr, pero sí quiero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Sobre todo cuando pues empecéis a correr un poco más, queráis ver vuestros avances y sobre todo miréis el tema de las pulsaciones. Uno de los síntomas de que estás mejorando en tu entrenamiento de carrera es poder ir al mismo ritmo a menos pulsaciones, es decir, tu cuerpo ya se ha acostumbrado y no necesita latir tanto en tu corazón para mantener ese ritmo. Entonces, ¿qué pasa? Que estos relojes de muñeca no siempre cogen bien las pulsaciones. Hay que ponérselos de determinada forma para que estén justo en un sitio donde puedan leerlo bien y aún así pueden fallar bastante. Entonces yo en mis entrenamientos siempre salgo con una banda de pulsaciones que se pone justo aquí debajo del pecho, ¿vale? Ahora no se me vaya a conectar, no es necesario. Esta concretamente es de la marca CoSport, os la voy a dejar en la descripción y creo que me costó 20 euros, ¿vale? Entonces es bastante importante porque ahí puedes, primero también, si tienes un entrenador o no tienes un entrenador, pero básicamente estás haciendo entrenamientos en función de tus pulsaciones, estás haciendo series y quieres ver si estás en una alta intensidad, en una media, si estás en baja intensidad, es importante que las pulsaciones sean las verídicas. Entonces yo sí que lo recomiendo bastante. Y ahora, dejando de lado todo el tema material, vamos a hablar del entrenamiento. Y el cuarto imprescindible del que vamos a hablar es del ritmo. Muchos de vosotros probablemente no habéis salido a correr nunca o hace mucho tiempo que no salís a correr, entonces no sabéis a qué ritmo tenéis que ir, ¿vale? Y entonces muchas veces el error que cometemos y el que yo cometí al principio de empezar a correr es salir muy fuerte y sentir que si yo no salía a correr fatigada, es decir, con la respiración acelerada y pasándolo un poquito mal, es que no estaba entrenando correctamente. Y nada más lejos de la realidad. No ha sido hasta que he empezado a bajar el ritmo de pulsaciones y por lo tanto ir mucho más cómoda y tranquila en los entrenamientos cuando mejoré realmente y cuando pude disfrutar también del entrenamiento, porque si no hacía exactamente lo mismo siempre, la misma distancia en el mismo ritmo y acababa igual de cansada, entonces no había ningún tipo de mejora. Entonces lo que yo recomiendo primero es empezar a correr por tiempo
y no por distancia. ¿Por qué? Porque quizá tú te planteas hacer 10 kilómetros un día, te planteas hacer 5, por ejemplo, y un día puedes tardar muchísimo más en hacer esos 5 kilómetros y otro día muchísimo menos. Si necesitas caminar y correr, también lo puedes hacer, porque muchas veces, a mí esto me pasa a día de hoy también, o sea, me pasa siempre, pero al principio me pasaba mucho más, y es que cuando empiezo a correr, digamos que pienso que mi cuerpo dice: ¿qué haces? O sea, ¿qué está pasando? Y tiene que tener un tiempo como para adaptarse a esta situación, ¿no? A que yo de repente esté corriendo y... Lo digo un poco en broma, pero fisiológicamente tiene sentido. Es decir, mis piernas de repente, mis músculos necesitan más oxígeno, necesitan más sangre y mi cuerpo tiene que empezar a hacer ciertos mecanismos para, bueno, oye, vale, espera, que te voy a dar todo lo que necesites para que puedas correr de forma correcta. Y normalmente siempre tengo como un rango de entre 5 o 10 minutos donde mi cuerpo, digo, me está costando hoy. Pero es que es pasar esos 10 minutos y de repente ya está perfecto. Creo que es importante que tengáis en cuenta que este primer momento incómodo se va a dar. Entonces que simplemente sigáis, no pasa nada, pero que si tenéis que caminar y correr, también, no hay ningún tipo de problema. Al final, lo importante es ir mejorando poco a poco. A nivel de ritmos, esto es, vosotros vais a saber cuál es vuestro ritmo y sí que os recomiendo, como os he dicho, que de alguna forma registréis cuál es vuestro ritmo medio. Yo sí que os recomendaría que establezcáis vuestro ritmo medio en un ritmo en el que podéis mantener una conversación con alguien. Sé que parece complicado y sobre todo al principio cuando empecéis a correr, que esto parece difícil, pero realmente una vez ya llevéis un tiempo corriendo, ya veréis que no es tan complicado, y ese ritmo es importante que lo cojáis como referencia, porque veréis cómo a medida que vais entrenando, este ritmo cada vez será más bajo. Cada vez podréis ir más rápido y seguir entablando una conversación con alguien. Otra cosa que yo hago también para ver que estoy en una zona 2 o estoy en una zona en la que puedo entablar una conversación es respirar siempre por la nariz. Eso siempre lo intento hacer, además de que es buenísimo respirar por la nariz y no por la boca, y es tanto inhalar como expirar siempre por la nariz. Yo siempre pienso que la gente que me ve correr así se pensará que estoy súper enfadada porque estoy siempre muy seria, pero para mí es la forma de ver que no me estoy pasando de ritmo, porque a la que me pasa un poco de ritmo, instintivamente ya de repente me veo con la boca abierta y que me entra un poquito de aire y no es lo que quiero buscar. Y el último punto, aunque ya lo he hablado un poco antes, es el tema de la respiración. A mí hay veces gente que me escribe y me dice: mira, Ari, yo es que no puedo correr porque es que me ahogo, es que no sé respirar. A ver, a no ser que haya alguna condición respiratoria como asma o algún tipo de condición de este tipo que impida, digamos, poder respirar de forma correcta mientras estamos haciendo una actividad como es en este caso correr. Todo el mundo sabe respirar y cuando caminamos, cuando hacemos nuestra vida normal, respiramos y lo hacemos de forma correcta, y deberíamos poder también respirar mientras corremos. Entiendo que puede ser complicado. También hay esta pequeña cosa que os he comentado antes de los 5-10 minutos en los que hay que ser un poquito fuertes, aguantarlos y saber que cardiorrespiratoriamente pueden ser un poco incómodos, pero una vez pasa ese tiempo ya veréis cómo se vuelve todo mucho más fácil. Yo lo que sí que os recomiendo, como os he dicho antes, es el tema de inhalar y expirar por la nariz. Y si en algún momento lo necesitamos, expirar también por la boca, ¿vale? Pero nunca inspirar por la boca, porque eso no va a ser lo más interesante. Y yo muchas veces, por ejemplo, cuando voy a correr y cuando hago unas series que son bastante duras, mi forma de anclarme a ese momento y a ese entrenamiento muchas veces es focalizarme en la respiración. Pero es que solo pienso en eso. Y normalmente cuando hago unas series lo hago, sí que hago, inspiro por la nariz y saco por la boca. Nariz, boca, y estoy súper concentrada en eso. Si vosotros lo necesitáis porque es algo que notáis que os cuesta muchísimo al principio de empezar a correr, simplemente haced esto, focalizaros en la respiración, pero intentando mantener esos tiempos. Básicamente, que sepáis que podéis hacerlo, que no hay ningún problema de que vosotros, por el motivo que sea, no sabéis respirar. No es así, es simplemente que no estamos acostumbrados a este tipo de ejercicio, nuestro cuerpo también necesita un tiempo para adaptarse y tenemos que hacerlo sobre todo con paciencia, porque como os digo, yo cuando empecé a correr
Mi problema principal era que yo salía a fuego, llegaba a mi casa destrozada y ya está, y no avanzaba. Es como si todas las veces que saliera a correr, saliera a hacer una carrera de 5 kilómetros, pero una carrera, no iba a entrenar. Entonces este es el problema principal que veo muchas veces en gente que me escribís y que no sabéis cómo mejorar, no sabéis cómo disfrutarlo porque siempre vais ahogados, y no tiene por qué ser así. Que queremos prepararnos una competición, probablemente la competición va a ser así. Vamos a sufrir y vamos a llegar a nuestra casa y vamos a estar reventados, pero para eso va a ser una competición y no va a ser un entrenamiento. Así que de verdad, espero que os guste mucho este vídeo. Yo he disfrutado mucho el entrenamiento de carrera, lo estoy disfrutando mucho, por eso quiero hacer este vídeo, para compartirlo con vosotros, porque creo que es, no sé, una experiencia a veces incluso meditativa. Entras en una especie de trance. Creo que es muy gratificante, que es muy divertido y que si queréis empezar a correr, pues yo creo que teniendo estas cosas claras lo vais a poder conseguir. Y si tenéis más dudas, podéis escribirme por aquí. Y si te ha gustado este vídeo, me hará muy feliz que te suscribas, que me dejes un me gusta y que también pues lo compartas con alguien que creas que le pueda ser interesante este tipo de información. Y también puede ser una indirecta para decirle, oye, que quiero un compi de entrenamiento y creo que es el momento de que te